What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore. What a mighty God. It's the blood. It's the blood that sets free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that shakes the sinner. The blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. It's the blood. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift him up for the world to see. Set him high, lift him up for the earth, for all men. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. It's in the name of Jesus. Sí, por favor, no la tranques, pero cerrámela. It's in the name of Jesus. We have the victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to It's the blood. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me alive, 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 alive forever. My Jesus is alive, There's power in the blood. There's power, power, in the blood. There's power, in the precious blood of the Lamb. There's power, in the blood of the Lamb. It's the Holy Ghost and fire. It's fire. It's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. Jesus is keeping me alive.
Unos anuncios rápidos. Después del servicio de este seminario va a haber una junta de pastores. Si usted va a mandar un evangelista y tiene que dar el nombre y a quién va a hablar antes de la junta con el pastor Greg, va a haber un seminario para la prisión el jueves. A las 4. Vamos a dar la bienvenida. Necesito un anuncio, por favor. Hay muchas radios que están muy fuertes en su volumen. Si por favor pueden controlar el volumen de sus radios, por favor. Es un privilegio estar aquí. Ha sido un tremendo tiempo de predicación y ministro. 1 Corintios 4. Vamos a ir a la palabra de Dios. En el 2019, siempre, al fin de año, siempre hablan de lo que es historias del año y de lo que había pasado. Y mucho pasó el año pasado. Una de las cosas que fueron quizás ignoradas en el 2019 fue un brote grande de sarampión en décadas que tomó lugar. Y esto fue algo de interés porque el sarampión había sido completamente terminado en los Estados Unidos, pero ha estado regresando últimamente y la razón es porque la información y las creencias que las vacunas de sarampiones y otras vacunas son lo que es la causa de autismo sobre los niños y muchas otras enfermedades. El movimiento que se llama en contra de lo que es vacuna, y tienes que entender que la desconfianza de las vacunas y vacunar a los niños ha estado desde muchos años atrás, desde que empezaron a dar las vacunas a los niños, pero este brote de sarampión realmente no es nada más, no salió por la creencia, es por el Internet. Porque con el Internet la gente hoy en día tiene acceso a estas ideas donde antes realmente no tenían, eran más difícil de descubrir. Escuchemos estas palabras de lo que fue de Inglaterra. Dice, cómo esto empezó a desarrollarse por la propaganda de lo que es antivacunas. Lo que están diciendo es que por especialmente ahora YouTube, lo que son videos donde tú tienes muchas veces factores, información y presentaciones muy emocionantes, y hoy en día ha encendido un problema en nuestro país. Déjame darte un aviso. Esta mañana, si tú tienes un problema médico, ve, pregúntale a tu doctor, no le preguntes a YouTube. Y déjame sumar a lo que voy a decir, estoy predicar. Si tú tienes un problema de doctrina, pregúntale a tu pastor, no agarres tu doctrina de YouTube. Amén. Ahora, todas las personas mayores de 45 años, ustedes pueden dormirse porque son mayores ya, pero los jóvenes aquí, todo lo que tú tienes que hacer en la vida, tienes que chequear en YouTube. Te estoy hablando a ti esta mañana porque he empezado a descubrir un patrón. Tenemos muchas iglesias y llamadas de pastores y todo muchas veces va lo que es al internet a encontrarlo, a aprender de la Biblia. Quiero predicar a lo que es un sermón titulado Guerras de Información o el Evangelio acuerdo YouTube, según YouTube. Y quiero hablar de doctrina esta mañana y particularmente falsa doctrina. Yo creo que Dios nos va a ayudar en nuestro liderazgo. Una de nuestras sesiones que tuvimos con el pastor John Woody, tremendo información sobre el punto de este punto, y yo creo que esto se va a convertir más en un problema a través de los tiempos, y sentí que Dios trató mi corazón para hablar de esto. 1 Corintios 4, versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y todas las iglesias. Algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a visitaros si el Señor quiere y conocer
y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? Padre, te pido, Dios, que tú nos ayudes, que tú nos des un avivamiento que explote en el mundo y ayúdanos, Dios, a ser fiel a la doctrina que hemos recibido. Amén. Amén. Quiero hablarte de la doctrina esta mañana. Yo aprecio lo que es la carta primera de lo que es Corintio, y es un recurso tremendo para pastores. Porque cuando tú lees, amén, 1 Corintios, te das cuenta que nuestra iglesia no es más loca que otra iglesia. Amén. Él tuvo que tratar con los mismos puntos que cada pastor tiene que tratar. Él tuvo que tratar con los puntos de nuevos conversos que tenían intimidad, amén, son los religiosos alrededor de ellos. Tuvo que confrontar inmoralidad, tuvo que pararse, tuvo que remover gente de la iglesia sabiendo que gente no iba a entender por qué los removían. Y también tuvo que permitir a esa gente que estaba disciplinada que regresen a la iglesia y otra gente que iba a estar enojada porque regresaban. Y estos son todos puntos que tienen que ver con conflictos relacionales, amén, con respecto al cuerpo. Y podemos aprender de la sabiduría y la experiencia del apóstol Pablo que cuando tú agarras un grupo de gente, tú vas a tener que tratar con esos puntos y sus puntos. Y también esta mañana es con nuestro texto, porque el apóstol Pablo predicó el evangelio en el medio de lo que fue una abundancia de maestros religiosos. Que él entendió que cuando él ministraba que cuando la gente salía del edificio había mucha gente y mucha información religiosa que estaba afuera y mucho de eso era pagana. Y alguna de esas era gente que agarraban las palabras del apóstol Pablo y las doblaban, las torcían. Y él escribe estas palabras en nuestro texto y ha sido mencionado en esta conferencia: aunque tú tengas 10 maestros en Cristo, tú no tienes muchos padres, porque en Cristo Jesús yo te he, amén, recibido o te he engendrado por el Evangelio, y nos marca la prioridad de lo que es doctrina y buena doctrina. Ahora, yo entiendo que la mención doctrina solamente automáticamente tiene lo que es una manera, una relación negativa en la mente de muchos. Lo que es el movimiento de unidad nos dice, podemos remover la doctrina, vamos a abrazarnos en el nombre de Jesús. Estamos constantemente, somos criticados por lo que creemos, y tú vas a encontrar que va a haber gente, van a minimizar la doctrina, van a querer minimizar, no es necesario. Todos nosotros amamos al Señor y no podemos nada más caer y estar bajo acuerdo. Yo entiendo que aún si menciono la palabra doctrina, aún aquí nos da un sentir que quizás no pasamos lo que era el cuarto año de escuela, la idea que la doctrina implica lo que es ser estudiado y leer y lentes y todas estas cosas. Yo quiero predicar el Evangelio, pastor. Bueno, tú sabes lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es doctrina? Doctrina simplemente quiere decir enseñanza. Pablo habla de lo que es enseñar. Vamos a entender esta mañana, iglesia, que el Evangelio no nada más se siente bien o experiencias religiosas, espirituales, donde no medimos a Dios, donde nos sentimos bien o porque tuvimos una experiencia religiosa. Tú puedes ir a la reservación india y tener una experiencia espiritual. Lo que nos hace, lo que nos forma es lo que creemos. Hay una doctrina. Hay cosas que tú y yo creemos, y lo asombroso del Evangelio, la Biblia nos dice, es que es el poder de Dios para salvación. Que cuando tú y yo creemos las palabras de Dios, hay algo poderoso que nos pasa a nosotros. Eso es nuestra salvación. Nuestra salvación no fue, sentí un calentito sentir. Yo cerré mis ojos y vi mi tía Nifa que ya murió. No. Lo que pasó es que yo creí que era un pecador, y que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos, y que su sangre, yo creí eso, y eso cambió mi vida. El apóstol Pablo escribe 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios
El mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por eso que hacemos esto, es por eso que vamos a las calles y hacemos una llamada al altar de cada servicio, porque nosotros creemos en el poder del mensaje que predicamos, que si la gente cree ese mensaje, esa enseñanza, sus vidas pueden ser cambiadas. Ahora recordemos algo, iglesia. Tú y yo somos parte, nosotros somos el cumplimiento de la promesa del Viejo Testamento. Nosotros leemos de los judíos y su fe y la fe de la gente judía. Los judíos fueron la gente del libro. Su revelación de Dios había venido cuando Dios escribió, amén, los mandamientos en las tablas. Tú no vas, tú no harás. Y Dios empezó a dar una revelación de Dios. Él empezó a darle a Moisés un patrón del tabernáculo y ellos se convirtieron en la gente del libro. El libro de Deuteronomio es el repaso de la ley. Después Josué agarró lo que Moisés había dicho y él lo repetía y estaba metido en esta gente. Nosotros somos gente de la palabra del libro, en contraste con la idolatría y las naciones idólatras que ellos fueron a Canaán. Ellos eran idólatras, eran gente de imagen. No eran gente de palabra, revelación, de enseñanza, eran gente de una imagen. Y era como ellos entendían así su Dios, eran gente de imágenes, gente de perversión. Tú y yo, nosotros creemos en el poder de la enseñanza. El Evangelio es transmitido por lo que creemos y la habilidad de comunicar a otra gente. 23 veces en el Evangelio la Biblia dice Jesús enseñó, que Él ministraba, Él tenía un mensaje, Él tenía una revelación del reino de Dios y Él enseñó ese mensaje, Él comunicó. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la Biblia nos dice que el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba identificando las cualidades para el ministerio, tienes que estar casado, una esposa, no golpees a gente, ten un buen testimonio, paga tus cuentas. En el medio de esa cualificación, dice, él tiene que ser dispuesto a poder enseñar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos. Porque apto para enseñar, porque hemos aprendido algo y tenemos que comunicarla, la doctrina correcta. Lo que nosotros creemos tiene importancia. La doctrina imparte dirección, determina dirección. Si tú no me crees, si tú lees Apocalipsis capítulos 2 y 3, como el Señor Jesús llama y confronta a las iglesias que habían perdido su camino por su doctrina. En algún dado lugar lo que ellos creyeron fue corrupto, el mensaje había sido contaminado y aquí está Jesús, está tratando con esto, dice tu problema, les dice es tu doctrina, la razón por qué tu iglesia ha ido de aquí a acá es el mensaje de una manera había sido cambiado, Apocalipsis 2:20. Pero tengo una esposa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, primeramente, no dejes que Jezabel sea una maestra de escuela dominical. Pero la segunda verdad es ahí, yo no creo realmente que ella se levantaba con un pizarrón, hoy te voy a enseñar cómo fornicar. Yo no creo que eso es lo que pasó. Lo que pasó era lo que ella enseñó, abrió una puerta a su naturaleza pecaminosa. Su enseñanza básicamente entendió que lo que estás diciendo es para mí que dé a mis instintos carnales. Yo nunca me olvidaré como cristiano, primera vez cuando fui enfrentado con falsa doctrina. Antes de ser salvo siempre era confrontado con eso, pero fui a la Universidad de Arizona. Nosotros teníamos un estudio bíblico los martes en la noche y en esa noche estábamos ahí y empezamos ahí en la escuela y estábamos en la escuela y había estaba testificando gente, hacía 5 meses que estaba salvo, tenía 16 años de edad y fui un grupo de gente ahí
Y empecé a hablarles del Evangelio y ellos se tornaron contra mí y empezaron a hablarme, ¿a qué iglesia vas? Y le dije, yo voy a la puerta y ellos entre ellos dijeron que yo escuché la falsa doctrina, entonces empezaron a trabajarme. Y empezaron ahora a decirme que ahora soy un cristiano, tú no puedes perder la salvación en tu puerta, en la puerta dice, te enseñan que tú puedes perder la salvación y tenían unas escrituras y yo estaba ahí para testificar y ahora son 3 contra 1 y ellos están en el colegio, conocen palabras buenas y altas y me están diciendo cosas, yo estoy tratando de discutir aquí, pero la experiencia, sabes que yo no soy tonto, tú me dices que está bien pecar y voy a ir al cielo, vamos a ser honestos, eso es lo que el calvinismo, el mensaje es. Y me estaban diciendo esto, yo no sabía todo, pero yo sabía que la convicción, está fuera de tu mente. Y yo realmente no me acuerdo cómo se la puse, en las palabras que se la puse. Pablo dice 10,000 maestros, 10,000 maestros. Sabemos que esas palabras 10,000, cuando es usado en el Nuevo Testamento, es una ilustración, está exagerando, obviamente, es un número. Lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Se está refiriendo, ¿sabes qué? Yo estoy ministrando, que yo sé que ahí le estoy predicando a gente que están saliendo de este edificio y le están predicando a otra gente. Que esa doctrina, esa información está ahí. Piensa acerca de esto. No hace mucho, donde la gente en nuestras iglesias, cuando se topaban con falsa doctrina, cuando estaban en un evangelismo y ellos encontraban los testigos de Jehová, los mormones, o quizás pasaba con lo que era un trabajador en su trabajo, un compañero de trabajo que está mal ir a los domingos a la iglesia porque las mujeres tienen pantalones y los hombres necesitan cubrirse sus hombros y otras tontas doctrinas diferentes, o quizás un familiar que le dice, acuérdate, cuando tú eres un pecador y aquí nadie se preocupaba de ti y ahora cuando te salvaste, ahora tu tía cristiana ahora está tratando de quemar tu mente. Pero eso no es en el mundo que vivimos. Hoy en día, falsa doctrina está a través de todo el Internet. Eso es lo que tú y yo estamos tratando con esto. 10,000 maestros para tú entrar en su celular. Tú puedes encontrar cualquier cosa en el Internet. Cualquier doctrinas locas, la dieta keto te va a cambiar y tú metes ahora y hay otra que te dice te va a matar esa otra dieta, vas a estar saludable hasta que mueres. Y yo no estoy diciendo, un tercio de los milenios, la gente piensa que la tierra es plana. Es como que nosotros vamos en un avión y después damos vuelta para atrás. Como si estamos yéndole el bulevar. Pastor Greg estaba hablándome unos días, un tiempo atrás estaba trabajando en una escuela dominical, estaba hablando de ideas y me estaba diciendo de unos libros de diezmos y empecé a buscar en Google y puse diezmo y cada toque era por qué los cristianos no tenían que diezmar. ¿Pueden los cristianos perder su salvación? Todas las cosas que es eterna seguridad. Yo no estoy diciendo que si no es del compañerismo, no. Nosotros nos enseñaron que tú comes la carne y tiras los huesos, las espinas. Y yo he leído muchos libros donde he beneficiado de ellos. Y yo entiendo, no te alejes de aquí diciendo que nosotros no estamos permitidos leer nada. No estoy diciendo eso. Pero te digo algo esta mañana. Allá afuera en el Internet te va a decir que las lenguas no son de Dios, que el rapto no va a pasar, que está bien divorciarte de tu esposa, o bueno, mientras que tengas una esposa a la vez. Y esto no es algo que nosotros tenemos que jugar. Segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni lo digas bienvenido, ni le digas bienvenido. Eso es algo pesado. Esas son las palabras de una persona que está pastoreando. Quiero más hablar seguramente de lo que es el perfil esta mañana. Y estaba pensando acerca de este tema.
¿por qué alguna gente es más vulnerable que otras para caer en esto? El tonto viene aquí, o una persona de esa, siempre nos dijeron que el vulnerable son los jóvenes y los ancianos, son los más vulnerables. Yo estaba leyendo un libro fantástico que lo recomiendo, la influencia de lo que era la guerra mundial y después también de un resfrío o la influencia que estaba pegando una enfermedad y 50,000 personas murieron. Y la gente más vulnerable era la gente, amén, que era los jóvenes y los fuertes. O sea, no mató, como los otros, no mató a los niños ni a los ancianos, sino también a lo que fue esta enfermedad, amén, estaba afectando su propio cuerpo y los estaba matando. En una manera muy poderosa esta gripe. Y nosotros podemos tener ser vulnerable a una falsa doctrina. El apóstol Pablo en lo que es la epístola pastoral, 15 veces usa la palabra doctrina, porque esto es un punto para los pastores, un tema, porque esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque las iglesias están siendo destruidas por lo que es la falsa doctrina. Y quiero que pienses conmigo. Según Timoteo 4, el apóstol Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y yo estaba pensando que este texto es interesante porque habla de alguien que es vulnerable a lo que es falsa doctrina o hoy en día que las personas que están matando gente, tiroteando, dice, es fácil detectar la gente que tiene una fanaciación de lo que es armas que vienen de hogares quebrantados y no tienen padres. ¿Qué es lo que es el legado aquí de alguien que cae en falsa doctrina? Bueno, Pablo dice que tienen comezón de oído, de oír. Y aún en nuestras iglesias, y es por eso que está escribiendo esto, que tienen oídos, comezón de oír. Hay algo en ellos. Déjame decirte esta mañana que el punto de doctrina, falsa doctrina, no es intelectual o académico. Bueno, sabes que yo no la veo como tú la ves, yo lo miro y perdón, yo realmente, yo no lo veo de tu manera. Tú vas a encontrar que cuando hablamos de la falsa doctrina, realmente está conectado a su oído. Vamos a mirar 3 cosas que Pablo trata aquí. Número 1, él habla de presión aquí. Dice, no soportarán o no sufrirán sana doctrina. Amén. No van a sufrir o a aguantar. Estamos hablando de lo que es de aguantar, lo que es la verdad o sufrir. Bueno, la palabra sufrir ahí es lo que es mantener bajo presión. Es la idea de tú y yo vamos a tener que tener y retener, aparte de la presión que viene contra nosotros, como el pastor Warner y el pastor Foley acaba de predicar, que nuestra vida cristiana, ¿sabes qué? Esto es lo que yo creo, vas a tener que decir bajo lo que es la presión que te está empujando. La vida, circunstancias, muchas veces, amén, en lo que es desalientos. A mí aquí, según Timoteo 4, acuérdate, es el último capítulo, la última carta. Después de esto, Pablo va a ser asesinado, sabe que va a morir. Todos los oyentes que están escuchando esto saben que él va a morir. Es un momento, amén, un tiempo oscuro y algunos de ellos están yendo de él. Todo Asia, él dijo, me han desamparado. Yo te digo que muchas veces la vida puede cambiar lo que tú crees. Tú puedes tener un grupo de creencias, pero la vida te pasa y por eso dice, ¿sabes qué? No, fue Naomi, no me llames Noemí, llámame Mara. Yo no soy más algo suave y amable, soy amargo. La vida puede cambiar y la presión puede estar en nuestras vidas. Yo le hablo al pastor Mitchell y yo le dije al pastor Mitchell que iba a predicar y yo quería hablar de su opinión y al pastor Warner les pregunté de algunas experiencias de la gente que se han caído falsa doctrina. Había mucho más que la historia y fue interesante lo que el pastor Mitchell dijo, fue y habló de Pensacola, todo lo que fue el avivamiento de la risa. Y él me dijo, Richard,
Los hombres que fueron engañados por Pensacola, muchos de esos hombres estaban tratando, dijo, estos hombres se sentían despreciados por el compañerismo, dice, mencionó y se habló de misioneros que se sentían que no estaban respetados, como cuando regresaban y no recibían la gloria que ellos pensaban que merecían. Hombres que estaban frustrados, que no estaban mirando avivamiento. Y es interesante que inmediatamente él pudo decir, ¿sabes qué? Lo que pasó es que la vida, y de repente aquí viene una tonta doctrina, y ahora hombres que yo he conocido años van y le entran. No porque, pero porque la vida y la habilidad de lo que es sufrir la sana doctrina. Yo tuve una situación, un joven estaba salvo, lo habían balaceado, casi muere, vino, se salvó poderosamente, sirvió a Dios. Nunca me lo olvidé, vino un día, me dijo, bueno, mi familia me habló acerca de lo que era nosotros, ¿por qué no estamos bautizando al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Y yo me senté, empecé a hablar con él y regresó y todavía, y le dije, vamos una vez más a hablar de la Biblia, y finalmente, ¿sabes qué? Ya estuvo. Mi esposa dijo, ¿sabes qué? No va a regresar a la iglesia. No era nada más, había algo más. Si no es presión, es orgullo. La Biblia dice, acuerdo, amén, conforme a sus propias concupiscencias, amén. Falsa doctrina se allega a lo que es la vanidad humana, lo que es la comezón de oídos, amén. Hay algo que yo quiero, que necesito encontrar una doctrina que se acomode a lo que yo quiero. Entonces la doctrina que yo tengo no me deja hacer lo que yo quiero hacer. Está la arrogancia de lo que es del conocimiento especial. A alguna gente le gusta saber algo que todos nosotros no sabemos. Les gusta aprender algo. Cuando estás hablando, te miran y dicen, bueno, yo he conocido y he notado que hay una conexión que están lo que es conspiración, amén, raras y falsas doctrinas. Esa gente que Trump es el hijo, amén, de Hitler y dice, sí, yo sé que Trump es el hijo de Hitler, sí. Yo quiero ir en nota aquí que yo no creo que ninguna teoría de conspiración, excepto yo absolutamente creo que lo que es el grupo de fútbol americano están atacándolos contra los Raiders, que es un equipo de fútbol americano. Ok, vamos a regresar a lo que es el sermón. No hay ninguna más aparte conspiración. Yo creo el pastor Steven concuerda conmigo de esto. ¿Cuántos saben que el problema del pecado se va a convertir en un problema de doctrina? Eventualmente tú vas a acomodarte a lo que tú crees. Tú vas a tener ese deseo de que de algo, de algún lugar, algo te va a decir, ¿sabes qué? Está bien que dejes a tu esposa. O si tú tienes este pecado en tu vida, pero todos tenemos el pecado, está bien. Pedro, cuando está hablando de falsos maestros, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituando a la codicia y son hijos de maldición y han dejado el camino recto. Hay mucha gente que cree cosas porque les permiten pecar. Nosotros sobre los años, nosotros vamos a una preparatoria a testificar y unos años atrás yo estábamos testificando en las calles, los niños también, y hablé un grupo de muchachos y empecé a hablar con ellos de Jesús y uno de ellos dijo, hey, predícale a él, es un ateo. Y ahí torné y había un muchacho de 13, 14 años vestido todo de negro y él estaba ahí. Y estos muchachos que eran pecadores católicos, buenos pecadores católicos, háblale, él es un ateo. Entonces torné y le dije a él, ¿sabes? Tú eres un ateo, tienes 14 años de edad, eres joven, ¿por qué eres ateo? Y él, ¿sabe lo que él me dijo? Porque yo soy homosexual.
Y yo sé lo que le dije. Tú eres el primer honesto homosexual que he encontrado, que he conocido, porque la mayoría de ellos te dicen, ¿sabes qué? Oh, yo no creo esto, ¿sabes qué? Estás enojado con Dios porque no te deja hacer lo que tú quieres hacer. Por lo menos honesto, decir, ¿sabes qué? Yo hice mi creencia alrededor, edifiqué mi creencia alrededor de mi pecado. Y mucha gente no están dispuesto a hacer eso. Y Pablo aún dice, esto es acerca de sus deseos. Hay un tercer factor aquí, y estamos, que cuando tú tratas con falsa doctrina, es algo depredador. La falsa doctrina no nada más termina con una persona que cree, bueno, ¿sabes qué? Ahí está el yo y él cree en esto, lo otro, y él está ahí se queda, ahí es su loca doctrina, lejos. Sí, yo sé que él cree en eso, pero no hacen daño. No, sí hacen daño. El apóstol Pablo dice, después de mi salida, acuérdase, le está hablando a los líderes de Efesios y le está hablando ahora a Timoteo que está pastoreando después de mi salida. Lobos rapaces van a venir y algunos de ustedes van a estar en medio de ustedes. Lobos rapaces, no está diciendo, hermanos, amén, queridos, que creen diferentes. Hay una dimensión depredadora, amén, de doctrina falsa. Romanos 16, versículo 17. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, sus deseos, y con suaves palabras lisonjean y engañan los corazones de los ingenuos. Hay algo cuando gente agarra falsa doctrina que tienen que desparramar su doctrina. Se sienten responsables de decirle a otra gente y causar daño en la vida de gente. Déjame explicar esto esta mañana. Yo sé que sabes, pero la gente con falsa doctrina, cuando les dicen a cristianos, no están tratando de ser conversos, están tratando de ser resbalados. Porque la mayoría de la gente en nuestra iglesia que escucha falsa doctrina no va a tornar y va a agarrar esa, muy raramente va a agarrar lo que hacen, destruyen todo y regresan a su pecado. Simple y sencillamente está con el ataque de lo que es destruir a gente y causar daño. Y tristemente a través de los años que he pastoreado yo he visto cuando un lobo agarra una oveja. Te voy a decir esta historia, una historia. Años atrás había una muchacha que vino a nuestra iglesia, muchos años atrás. Y ella fue criada por su papá, era un hombre drogadito, no creo que estaba en su vida. Imagínate una muchacha que había sido criada en un hogar quebrantado y se salvó. Y ella era... no sabía vestirse, no sabía tratar como una mujer, una niña tiene que tratar. Y es muy interesante porque las mujeres de la iglesia la empezaron a ayudar con su pelo y su vestimenta. Y ella quería aprender a ser una niña y la ayudaron. Y unos años después, ella agarró un trabajo en un lugar que se llama Chick-fil-A, es un lugar donde venden pollo. 25 años atrás más o menos estamos hablando, y después el asistente, el gerente empezó a venir a la iglesia, era entre comillas cristiano, y de repente un día alguien dice, ¿escuchaste de Gina? Gina dice que no va a regresar a la iglesia porque este hombre, este gerente está hablándole, y esta muchacha nos tiró con toda la historia, ella paró de venir. Y una de las muchachas de la iglesia trató de hablar y ella salió corriendo, alejándose, y no la vimos más de nuestro radar. 4 años después yo estoy predicando y recibo una llamada y me dijeron, Gina está muerta. Muerta, le dije. No sabemos todos los detalles y había un artículo en el periódico. Ella murió de una sobredosis de droga en la cárcel de San Antonio. ¿Qué estamos hablando? Esta muchacha estaba tan lejos de eso y después nos descubrimos que lo que había pasado, que este lobo la había llevado, la sacó de nuestra iglesia y, encontró otra mujer, la había abandonado, a esta muchacha había cortado todas sus relaciones, sus amistades,
Ahora ella era una enfermera, ahora se va a convertir en una enfermera y empezó a tomar de esas píldoras que tenía acceso y empezó a desarrollar una adicción a heroína, se convirtió prostituta, fue a la cárcel un día, le dieron un medicamento y tuvo una sobredosis de lo que es en la cárcel de San Antonio. Todo por un lobo. Esto es lo que estamos tratando aquí. No nada más allá, hey, Joe, él cree. Déjame cerrar con el último pensamiento de padres. Aunque tengas 10 maestros en Cristo, no has tenido muchos padres. Hay una diferencia entre ser instruido a ser alimentado. Cuando hablamos de recibir verdad, no es nada más es un mensaje, sino el mensajero. Y el apóstol Pablo trae un contraste aquí con religiosos instructores. Contrasta de lo que es con el maestro, porque hay mucho más al mensaje que palabras. Yo creo uno de los beneficios de nuestro compañerismo esta mañana es que nosotros tenemos evangelistas y pastores que vienen y nos predican, que nosotros podemos hablar de ellos y los conocemos. Yo no creo ni entendemos si nosotros le permitíamos cualquier persona que entre y con un extraño que nos dice, me gustaría venir a predicarte. Hay algo acerca de esto que tiene importancia. Un discípulo seguía la enseñanza de un rabí, de su enseñanza, su ejemplo, su visión. Cuando el Señor Jesús tuvo sus discípulos, Él estaba haciendo lo que otra gente estaba haciendo con otros hombres. Esa es la naturaleza de enseñanza en la Biblia. No es nada más dar una lectura y una información religiosa. Es acerca del hombre de la enseñanza. John Gooden dijo en esta junta la semana pasada, un profesor seminario tiene que decir al final de esa enseñanza, quiero que seas como yo. Y él siguió, ninguno de ellos van a decirte eso. Porque estamos hablando que tiene que haber en la vida de todos nosotros esa gente que tiene conocimiento, que podemos tornar a ellos, no nada más por lo que dicen, pero por lo que ellos son. Pablo escribe en versículo 16, dice, imítame. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y el fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Imítame, imita mis caminos, lo que yo enseño. El apóstol Pablo entendió y reconoció que él había sido puesto por Dios en una posición para traer claridad doctrinal, para traer entendimiento, para que otra gente no vaya a YouTube y tenga que ir a enseñar acerca de Jesús en su ropa interior. Es asombroso para mí. ¿Sabes qué, pastor? Yo no sé acerca, yo fui, ellos tenían sentido. No sabes nada de sus vidas. Hebreos 13. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron con la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Pablo dice, escucha, tus líderes, esa gente que te están enseñando a ti, tú puedes ver, amén, el resultado de su vida. Tú entiendes, otra traducción más sencilla dice, mira la manera que ellos viven y deja que su fidelidad te instruye también con su verdad. Un pastor esta mañana, tu pastor es un recurso increíble. Nunca me olvidé cuando la cosa de Pensacola empezó a nacer y alguien me llamó, me dijeron, ¿escuchaste de esto? Y quién sabe esto, quizás esto es la próxima ola aquí. Y esta era una tontera y yo colgué el teléfono. Inmediatamente yo llamé al pastor Mitchell en el teléfono. Le dije, pastor Mitchell, ¿qué piensas acerca de la Pensacola? Y Richard me dijo, ¿sabes lo que es esto? Yo lo he visto antes, no es Dios. Yo colgué, ya fue lo suficiente para mí, eso bueno. ¿Sabes? Cuando yo escribí eso, dije, ¿sabes qué? Yo no fui buscando tonteras. Mira un tonto video, amén, lo que es, como ladran como Pedro. ¿Qué más información necesitas?
Lo que te estoy diciendo esta noche es que yo tengo padres espirituales, que hay puntos referentes para mí, que han ministrado la palabra de Dios para mí a través de los años, y teniendo esos puntos referentes es algo que yo confié y miré, porque yo consideré, amén, lo que era el resultado de sus mentiras. Quiero cerrar y vamos a orar, y quiero hablar a mis amigos pastores esta mañana. Tu trabajo número uno como pastor es que eres un pastor, es proteger las ovejas de los lobos. Nosotros hacemos muchas cosas. Yo acabo de predicar un sermón porque Dios, amén, escogió, amén, el anuncio de Jesús por los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores fueron gente que protegían, y fue inmediatamente que lo que estuvieron alrededor del Cordero de Dios. Nosotros protegemos, amén, las ovejas de los lobos. El apóstol Pablo dijo algo muy interesante que yo creo es parte de esto. 1 Corintios 15:32 dice: si como hombre batallé en Efeso contra fieras. Si tú lees comentarios, amén, son graciosos porque dicen, bueno, ningún lugar en la Escritura, quizás Pablo peleó contra un animal raro, hay leones que están en Efeso. No está hablando de un animal aquí. Es interesante la palabra griega aquí, luchando contra fieras. Fieras es una palabra, luchando contra fieras, amén. Está hablando de una palabra, literalmente la palabra griega es luchador de bestia. Dice, yo, amén, peleé contra las fieras en Efeso. Y una persona hizo un interesante comentario, dijo, la razón por qué usó esa terminología fue un término de lo que era para describir gladiadores que peleaban animales salvajes. Y Pablo, entendiendo esto, usó ese lenguaje y no describiendo leones y osos, estaba hablando de falsas doctrinas y lobos. Él está diciendo que parte de mi ministerio es que yo tuve que pelear aquí. Si tú lees, él empieza en 1 Timoteo, amén, nombrar muchos nombres y los nombra por nombre. Y dice esto porque eran muy conocidos ellos. Y él entendió que eso es parte de nuestro ministerio, que si tú vas a ser un buen pastor, vas a tener que entender, vas a tener que pelear contra bestias. Vas a tener que, y si tú vas a tener que hacer eso, entonces mi aviso es, más vale que tú conozcas la doctrina. Porque en esta posición, no importa cuánto tú sabes Kung Fu, cuánto tanto té chino puedas tomar, no vas a poder hacerlo. Va a motivarte. ¿Sabes qué? Tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Sabes, amén? Yo me he cometido la doctrina. ¿Por qué? Porque yo he peleado y he luchado algunas veces. Y tu gente necesita saber. Quiero decirte un par de cosas aquí. Quiero terminar con esto. Tú y yo tenemos que predicar doctrina. Mark Olson me dijo algo, y espero que no le moleste que lo diga, y es demasiado tarde. Cuando él tomó la iglesia de Tempe, el pastor anterior era un evangelista y no le importaba la doctrina, y no estoy diciendo todo esto de los evangelistas, pero había muchas falsas doctrinas en la iglesia porque nadie estaba predicando. Necesitas predicar doctrina. Predicar doctrina es predicas, dices, esto es lo que nosotros creemos y la razón por qué creemos lo que creemos. Que tus sermones tienen que ser doctrinales. Una doctrina es lo que es equipar a tu iglesia contra el sarampión o contra otras enfermedades. Es sanidad y es lo que mantuvo nuestro compañerismo sano. Tú personalmente estudiar la palabra de Dios. Si tú no estás cómodo, ¿por qué venir a los domingos a la iglesia y no los sábados? ¿Por qué un cristiano puede perder su salvación? ¿Por qué hablamos en lengua? ¿Por qué creemos en el rapto? Cualquiera es el punto. Si tú no sabes, no estás seguro, tienes que averiguar y hay mucho material ahí. Preguntas. No hay nada malo de preguntar, de llamar a tu pastor. Pastor, ¿me puedes ayudar con esto? Una de las cosas que yo hice una decisión mucho tiempo atrás, y yo sé que hay muchos pastores que trabajan y gracias a Dios, amén por todo, pero hice una decisión muchos años atrás, yo voy a trabajar mis escuelas dominicales, yo me voy a forzar para estudiar, eso me va a forzar y no nada más agarrar algo. Yo apoyo, sé que eso es válido, pero tú tienes que conocer esto y aprender esto, porque los lobos van a venir con doctrinas.
Y tu iglesia tiene que tener una confidencia que tú eres el pastor y que tú estás preparado para lo que es contrarrestar este punto y Dios nos va a ayudar. Voy a cerrar con esta historia y vamos a orar porque Dios te puede ayudar. Aquí quizás hay gente que ya eso te ha infectado, que ya ha empezado a molestarte en tu cabeza. En nuestra conferencia, George Cruz vino a muchos años atrás en Las Vegas, éramos jóvenes, y juega muy bien baloncesto, y él oró y él le mandaron lo que era una invitación a lo que era una universidad bautista, y mientras que él lo indoctrinaron en lo que era eterna seguridad, y mientras que él estaba ahí jugando ahí, su hermana se salvó en una de nuestras iglesias y George vino a nuestras iglesias y él está aquí esta mañana, es un buen amigo mío. Pero él era un poquito orgulloso y no creía lo que nosotros creíamos, y fuimos a jugar y yo, quizás no me creas, yo antes jugaba bien al baloncesto y tomaba ventaja de mi altura. Y jugamos un juego baloncesto y había una tensión de lo que era doctrina y George me hizo sentir como que, ¿sabes qué? Porque que me hizo sentir, y vino a la iglesia y yo recuerdo que estuvo en la iglesia y ahí tenían confrontaciones con los discípulos, con Dani Gutiérrez y Rob Polaco y él estaban hablando ahí. Y un día, un domingo en la noche, yo había terminado, salí a la plataforma, había un grupo de muchachos y estaban ahí en sus Biblias y ahí estaba George. Entonces ya había tenido lo suficiente, senté a George y le dije, Jorge, si tú quieres predicar tu doctrina, entonces ve, agarra tu edificio y tú invita, pero no vas a venir a nuestra iglesia y no vas a desparramar esa doctrina. El domingo en la noche, el miércoles en la noche estamos en la iglesia, Jorge viene atrás, yo prediqué, hice la llamada al altar, su mano fue levantada, él vino, pasó, radicalmente fue libre, salvo. George es un pastor en nuestro compañerismo. No nada más eso, no nada más esa decisión. Yo le pregunté a Ray, pero muchos pastores y esposas de pastores que están en nuestro compañerismo. Y le dije, George, voy a decir esta historia, le dije, Jorge. ¿Y sabe qué? Tú puedes ser libertado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de yo proceder, quizás estás aquí y no estás salvo, no estás bien. Convicción está tratando con tu corazón, porque no estás bien con Dios. Quizás tú has recibido una doctrina o una creencia que Dios excusa tu pecado. Estoy aquí para decirte que Dios va a juzgar pecado. Pero Jesucristo murió en la cruz y pagó el precio por ti. Si tú te arrepientes, amén, puedes ser perdonado tus pecados. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiarte de tu pecado y cambiar tu vida. Y antes que siga adelante, hay gente aquí, no estás bien con Dios. Tú sabes que no estás bien con Dios. Dios está tratando en tu corazón. Convicción está aquí. Y tú dices, ¿sabe qué, pastor? Necesito arrepentirme. Y necesito darle mi vida a Cristo. Quiero, amén, o quizá me aparté, regresa a Cristo. Levanta tu mano rápidamente, alto para que la pueda ver. Manos están siendo levantadas, amén. Dios lo bendiga. ¿Quién más? Yo no voy a jugar juegos con mi alma. Necesito arrepentirme. Esa gente que levantó su mano, quiero que se ponga de pie, pase aquí al frente. Si usted levantó su mano, Dios está tratando con su corazón, usted venga aquí, pase al frente, y esta gente al pasar aquí al altar podemos atraer una persona, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con hombre, que vengan a orar con esta gente. Escuchamos poderosa predicación, el pastor Foley pudo hacer una llamada al altar. Hay gente aquí que están atrapados en depresión. Dios te quiere ayudar. Él puede, amén, reprender los vientos del mar. Él puede caminar en las aguas en medio de la tormenta y Él puede ayudarte. Él puede traer liberación. El pastor, amén, Setson llamó y predicó el llamado de Dios. Quizás estás aquí y eres un Moisés, tienes las bendiciones, tienes educación, dinero, tienes todas esas cosas. Y tú te dices, ¿sabes qué? Yo puedo ser una bendición para mi iglesia. Y Dios está ahí, te está tratando
para que tú dejes, amén, tus carros, amén, y te vayas y respondas. Esta mañana quiero decir dos cosas. Hay gente aquí que tu mente está confusa, no puedes ni gozarte de esta conferencia por la falsa doctrina. Ha agarrado tu mente. Hay hombres aquí que estás jugando en el internet por mucho y ahora te expusiste a muchas falsas enseñanzas y Dios te está retando esta mañana. ¿Sabes qué? Algo espiritual me está pasando. Estoy abriendo mi espíritu a enseñanzas que yo ni conozco de ellos. Dios te quiere libertar esta mañana. Y quiero hacer un último llamado a mis amigos pastores, especialmente jóvenes pastores. Sé, amén, un hombre que pelea contra bestias. Tiene y entiende que tiene la responsabilidad de proteger a tus ovejas. Y eso no va a pasar. Nosotros no vamos al colegio de Biblias, pero ¿sabe lo que hacemos? Nos cometemos a ser hombres de doctrinas de la palabra de Dios. Y tú vas a tener que darte a la doctrina, Pablo dice. Tú vas a tener que descubrir qué es lo que creo, por qué lo creo. Y lo más que tratemos de hacer con hombres, el punto es ¿qué es si nuestros pastores están haciendo un personal cometimiento? Y esto no nada más para académicos propósitos, es porque nuestra iglesia depende, nuestra iglesia está a salvo cuando nuestro pastor conoce su Biblia y su doctrina. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir estos altares, muchos, amén, áreas que Dios quiere ayudarte. Vamos a orar, buscar de Dios y dejar que Dios, amén, tome su lugar. Vamos todos a ponernos de pie esta mañana en este altar.
Nuestro compañerismo hoy en día tiene más o menos 2.700 iglesias y la verdad es que como estamos creciendo, y yo sé que no estamos en tantos números, pero si seguimos acelerando, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a descubrir que hemos duplicado. Vamos a hablar de 5 o 6 mil iglesias. Eso es tremendo, eso es algo de estar a lo que es contento, pero si vamos a estar ahí, tenemos que creer lo que la primera iglesia creyó. Eso solamente va a pasar si nosotros nos damos a la doctrina, si nos damos a lo que es ser hombres de Dios, de la palabra de Dios. Voy a estudiar libros, tú puedes llamar, hacer preguntas. El pastor Gurin dijo, algo que nos dijo fue que la doctrina en la Biblia no fue nada más que fue algo, unas creencias secas, fue un espíritu. Fue la enseñanza de Pablo, imítame. Esto es mucho más de tú y yo creer, esto es quién somos. Nosotros somos una iglesia pentecostés, nosotros creemos que Jesucristo puede regresar cualquier momento, nosotros creemos que Dios es un Dios santo, esto es quién somos y no es nada más un grupo de creencias, vamos a cometernos a lo que es ser, amén, fieles guardadores de lo que recibimos y pasar lo que hemos pasado. Vamos a orar y glorificar a Dios. Yarada barra balarada barrito lororobo rabalarada baca la rabarabasito lororobo larada baca. Aleluya, mi Dios, aleluya. Y lo robo yarabalarada barrio lororobo rama yarada. Gloria a Dios. Yo voy a decirte esta mañana, como yo estoy hablando de palabras que traen claridad y dirección. En estos últimos días, ¿no te avisé que iba a haber doctrinas de demonios? Esto es un aviso. Yo te digo a ti, hombres y mujeres de Dios, conoce mi palabra, porque hay un reto en estos últimos tiempos. El enemigo trata de confundir, trata de lo que es dividir y conquistar, pero yo te estoy dando la verdad, y la verdad es lo que te digo, conoce y sabe que si tú te das a mi palabra, el enemigo va a venir y él va a tratar de confundirte, pero tú vas a poder a través de mis palabras decir, no, no creo eso. Yo me paro en la palabra de Dios y yo creo la verdad y va a ser mi verdad, que va a ser una lámpara a tus pies, una guía en tu camino. Yo te digo, recuerda estas palabras, porque estas son las palabras de Dios, dice el Señor. Dice el Señor a ti, estamos entrando en tiempo de algo sobrenatural. No para la iglesia, sino en el lugar de lo demoníaco.
es una prueba contra mi gente. Que va a venir a atacar contra la verdad en el camino. No seas engañado. No te apartes de la verdad. Compra la verdad, no la vendas. Escucha. Está muy lejos, no lo puedo escuchar. Párate en mi palabra y vas a estar parado en mi palabra y vas a ser una luz, dice el Señor. Aleluya. Esta noche tenemos el servicio con el pastor Greg Mitchell, tenemos un negocio, una junta de pastores ahora inmediatamente, si puedes salir rápido, lo más rápido que puedas. Apreciamos, Dios los bendiga, estamos despedidos.